Bienvenidos a Tutorial Photoshop, la manera fácil de aprender. En esta ocasión vamos a conocer cómo cambiar el color a los objetos realizados en Photoshop. Como primera medida vamos a la barra de herramientas que está aquí al lado izquierdo, hacemos clic sostenido y aparecen los objetos que podemos realizar. Vamos a hacer clic en herramienta rectángulo y nos vamos a dar cuenta arriba que hay tres formas, tres maneras de realizarlos. Primero capas de forma, luego trazados y luego relleno de píxeles o rellenar píxeles. Vamos en este tutorial a ver cómo lo haremos con capa de forma y rellenar píxeles. Primero hago clic sostenido en diagonal y realizo el rectángulo. Si yo quisiera hacer otro objeto, por ejemplo una elipse, y hago clic sostenido, el color persiste. Si yo lo cambio haciendo clic arriba, cambio el color, aquí queda guardado y cuando realice otro objeto, ese color será aplicado a el nuevo objeto. Quiere decir que siempre guarda el color del último objeto que yo trabajé. Si yo quisiera cambiar el color de estos objetos, lo único que hago es irme a la ventana de capas y darle doble clic en el icono que dice miniatura de capa, doble clic, y aquí en tiempo real yo puedo cambiar el color del objeto que he seleccionado. Otra cosa interesante es que si yo le doy OK y hago doble clic en la que sigue, puedo no solo cambiar el color, sino que si hago clic en cualquier parte de la imagen donde estoy, toma ese color. Le doy OK y ya tengo tres objetos. Me voy a mi herramienta de mover, habiendo seleccionado la capa, ubico las cosas en su lugar o como yo quiero hacerlo y vamos a ver cómo se hace de la otra manera. Si yo selecciono mis herramientas, quiero hacer otro rectángulo, pero ya no lo voy a hacer con capa de forma, sino con rellenar píxeles, la activo y veo que aparece un icono de que no puedo realizarlo porque estoy parado en la capa forma 5. Para poder hacer un objeto de píxeles de relleno, debo crear una capa nueva. En esa capa ya se activa y puedo desarrollar el objeto. Como nos damos cuenta, se volvió negro porque el color frontal es negro. Pero si yo quisiera cambiar de color a ese objeto, tendría que hacerlo de otra manera. Pero antes voy a desarrollar otro objeto. Si yo lo activo, dése cuenta que me permite seguir trabajando. Hago el objeto, así haya salido del mismo color, pero cuando yo voy a mi herramienta de mover y los quiero ubicar en otro lugar, veo que los dos están adheridos. La razón es porque es un objeto de relleno de píxeles. O sea, rellena los píxeles y como está en la misma capa, aquí veo en la miniatura los dos objetos. Bueno, vamos a darle control Z y vamos a crear una capa nueva, haciendo clic aquí donde dice crear una capa nueva. Y ya puedo de esa manera, de forma independiente, moverlo en su o en el lugar a donde yo quiero que esté. Para cambiarle de color las cosas son diferentes. Ya no es darle doble clic, puesto que no tengo donde darle doble clic. Este objeto es un objeto de píxeles y por lo tanto para poderlo pintar, si yo digamos hiciera clic en la herramienta de bote de pintura, pues hago clic sobre él, haciendo clic acá yo puedo cambiar el color y hago clic sobre él, me lo cambia. Si yo quiero cambiarle a este y hago clic, se pinta todo. ¿Por qué? Porque pinto afuera. Al pintar afuera, y como estaba en la capa 6, el programa asumió que yo quería pintar el resto de la capa. Debo seleccionar la capa, hacer clic encima de él y ahí sí ya cambia el color. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera darle un degradado? Aquí en el bote de pintura, cuando hago clic sostenido, aparece herramienta degradado. Yo activo el degradado y quiero ponerle, en este caso, a la elipse el color degradado. Se pinta todo. ¿Cómo hago para que no se pinte todo, puesto que aquí el tarro de pintura no funciona? Hay varias maneras, voy a enseñar una. Hago clic en este objeto, es una excelente herramienta o un excelente consejo. Hago clic,
O sea, bloqueo la transparencia y ya puedo trabajar encima. Si yo me voy a la otra y quiero al otro objeto que realicé y le quiero dar también color, entonces cuando lo tiro vuelve y pasa lo mismo. Debo activar el bloqueo de transparencia y ya puedo hacerlo. ¿Qué pasaría si yo quiero cambiar el color de estos objetos que están acá y ponerles un degradado? En este caso, cuando yo activo, sucede lo contrario. No puedo porque es una capa de forma. Entonces debo acudir a nuestro icono FX, que es añadir un estilo a la capa. Si yo hago clic sobre él, me aparecen varias opciones. Me voy a superposición de degradado, activo acá y démonos cuenta que de una vez lo cambió y lo puedo aplicar. Inclusive puedo mover y darle OK. Si yo selecciono este objeto y hago clic aquí y le digo superposición de degradado, lo muevo un poquito para acá, me doy cuenta que ya lo tengo aquí, abro el campo, cambio de color, le doy OK y veo cómo le puedo poner degradados a un objeto de forma y cómo le hice el cambio o le coloqué degradado a un relleno de píxeles. Bueno, esperen el próximo tutorial. No olviden visitarnos en tutorial photoshop2012.com. Hasta la próxima.